Hola a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a The Translation Show y bienvenidos a un programa en el que vamos a hablar, Damián, de esto que tengo aquí. Vamos a hablar de money, de plata, de dinerito lindo con un amigo que es de por allá, del otro lado del charco. Así que cuéntanos, Damián, ¿con quién vamos a hablar? Me agarraste sin plata, Rafa, hoy, así que no te puedo mostrar nada. Además, esos 20 euros seguro que vale muchísimo, mucho acá. Si te pongo uno de 20 nuestros, me parece que no se compara nada con los de allá. Bueno, vamos a tener un programa que vamos a hablar de tarifas de traducción, de la imagen del traductor profesional con Santiago Murias, traductor público argentino, coordinador del área de inglés del traductorado público Un de la crack. Universidad de Buenos Aires y gran profesor de dicha universidad, especialista en traducción económico-financiera y pública y jurídica. Así que, bueno, pero hoy lo convocamos, Rafa, para hablar, muy bien, como decías vos, de tarifas. Así que allá vamos. Bueno, lo primero que tengo que decir es que es nuestro primer invitado argentino en el programa, Rafa. Así Ajá. que eso no es un dato menor, ¿eh? Porque hasta ahora veníamos con los Nada españoles, más que gallegos. que Todo el tiempo. solamente gallegos, así que bueno, no, bueno, Santiago, nos conocimos justamente, y por eso está bueno el tema que vamos a tratar hoy, en un foro que creé hace un tiempo en Facebook que se llama Lista Negra de Empresas de Traducción en la Argentina, Ajá. que es que tiene un poco la idea de alertar a otros colegas sobre empresas que pagan mal, que pagan poco y demás, como para no perder el tiempo con determinados tipos de Ajá. posibles clientes. Y bueno, y Santiago comentaba muchísimo ahí en el foro, entonces después de ahí empezamos a reunirnos con nuestro querido amigo Héctor Gomá, que ya no estaba con nosotros también, pero que también lo conocimos a partir de ese foro. Y bueno, después de muchísimos años también vamos a hablar un poco de eso en la entrevista de hoy, de que creemos que también hemos aportado toda la comunidad que está en ese foro a que cambiaran algunas cosas en la Argentina. Así que vamos a ver un poco vamos a hablar de eso. Santiago es coordinador del área de inglés del traductorado público de la Universidad de Buenos Aires, acá en Ajá. Argentina. Y bueno, además es docente de la carrera del traductorado público y tiene unos cuantos años de experiencia dentro de la traducción económico-financiera, de traducción legal, que son sus áreas de especialización, y economía es como su gran fuerte. Así que tal vez en el futuro, Rafa, lo tenemos en el programa charlando sobre eso, pero hoy vamos a hablar Claro que de los que sí. pagan mal, pagan poco y de la situación de España, Argentina y el mundo. Bueno, Rafa, primero gracias por la oportunidad de tener esta charla con ustedes. Acá el único gallego real soy yo, que soy descendiente de gallegos. Ajá. Sos madrileño y acá este señor es de otro palo. Sí, es súper interesante el tema. Venimos trabajando en eso hace muchísimos años y lo mejor de todo esto, que venimos obteniendo logros, que los podemos hasta palpar de alguna manera, demostrar. El otro día estábamos charlando con Damián así en mesa de post cena y contábamos cómo de pronto una agencia argentina que se caracterizaba por ofrecer muy malas tarifas empezó a ofrecer buenas tarifas. ¿Por Ah. qué? Porque fue tanto el discurso a favor de la gente, del profesional individual, que la gente empezó a avivarse, como decimos acá en Argentina, que empezó a darse cuenta de cómo es la situación realmente, que empezó a darse cuenta, y vamos a usar una palabra, un término que se utiliza en economía, que es el excedente del consumidor, que hay un público dispuesto a pagar mucho más de lo que ellos están queriendo cobrar, Ajá. y que se lo está llevando el intermediario, no se lo está llevando el profesional individual. Ajá. Y vuelvo, lo interesante que nosotros estamos descubriendo es que están ofreciendo muchas mejores tarifas, como que empezó a haber una competencia hacia arriba en la búsqueda del buen traductor, Ajá. y no hacia abajo como venía siendo. Así que eso es un, Es un logro que una, ya... es una muy buena noticia y fíjate, eso me lleva quizá a plantear la primera pregunta. ¿Cómo se consigue eso? Es decir, ¿qué claves son las que hay que perseguir para, por un lado, que un traductor pueda conseguir una tarifa competente, sobre todo un traductor novel, y por otro lado, para que una empresa quiera pagarle a ese traductor una tarifa también competente? Según tu experiencia, ¿cómo podríamos abordar ese proceso? O sea, ¿cómo podría abordar ese proceso la empresa por un lado? ¿Qué debería hacer? Las empresas, has contado un caso de una empresa que pagaba poco y se dio cuenta de que quizá no era la mejor práctica por diferentes motivos. O sea, por un lado, ¿qué podrían hacer las empresas? Y por otro lado, ¿qué podrían hacer los traductores para poder conseguir ese tipo de tarifas? Y bueno, y le pregunto también a Damián, evidentemente, que también
tiene experiencia en estas lides. Bueno, otro caso interesante lo hablaba ayer con un auxiliar de cátedra mío en la facultad, que es un chico joven que labura muy bien, trabaja muy bien, diríamos, correctamente, y que él mismo me decía, bueno, estoy descubriendo que si uno es bueno y aunque cobre bien va a tener trabajo, porque cuando el trabajo se hace bien, hay una demanda para ese trabajo y en condiciones de una remuneración adecuada. Digo, no es tan fácil tampoco conseguir profesionales que trabajen bien, y el profesional que trabaja bien, la idea es que haga valer su trabajo, porque el que está en el medio está ganando mucho dinero con eso. Entonces, nosotros lo que estamos logrando es concienciar o concientizar acerca de, como decíamos antes, que se haga valer ese trabajo. Esto fue una cosa relacionada con eso es que históricamente nosotros lo que más nos daba bronca, si se quiere, cuando veíamos en los foros y demás, es al traductor independiente defendiendo esos cobros bajos de tarifa, como si pobre la empresa que no tiene más presupuesto que lo que me está ofreciendo como tarifa, ¿no? Yeah. Muchas veces las agencias se presentan así: 2 centavos de dólar o 2 centavos de euro o 20 centavos de peso acá en Argentina, ese es el presupuesto que tengo. Yeah. Y entonces, ¿cómo se creó durante mucho tiempo una conciencia de que el traductor terminó defendiendo a la agencia, porque pobre la agencia que no tiene más que esa tarifa, ¿no? Entonces, cuando en realidad está muy bien lo que dice Santiago, que es una cosa que tenemos que tratar de entender todos, que es cuánto se paga la buena traducción, ¿no? Porque por supuesto que hay muchas aristas a todo esto, hay muchos clientes finales que no les interesa la calidad de la traducción, por eso usan traducción automática, incluso en algunos casos sin editar ese documento después, pero hay muchas empresas que sí que les importa la calidad final y que están dispuestas a pagar de 10 centavos de dólar o de euro para arriba por una traducción. Entonces, hay que saber muy bien que ese dinero se está yendo al intermediario en muchos casos. Bueno, nosotros en algún momento, casi en serio, empezamos a decir, bueno, pobre gente, los agencieros, vamos a hacer un fondo para ayudarlos, que nos da pena, nos da lástima lo mal que la pasan. Y tanto el fondo común para los agencieros. El fondo común para los agencieros, para salvar a los pobres gente que debe tener que pagar. Agencieros sin fronteras, ¿no? Claro, sería como fondo para bueno, hay por acá vi por ahí un foro que se llama Traductores Unidos, que evidentemente buscan la paz y el amor entre los traductores. Traductores, el amor y la paz. Claro, pero mientras tanto se llevan los que lo manejan se llevan una proporción muy grande o demasiado grande de la torta. Esa parte cortada, Rafa, del video. Bueno, pues ha salido ya a la luz un término que, fijaros, yo lo tenía ya por aquí apuntado, que es el término calidad. Porque al final la calidad es un elemento clave a la hora de determinar la tarifa y también a la hora de conseguir clientes competentes, porque has dicho, Damián, que una de las claves es conseguir empresas, conseguir clientes que valoren la calidad, y eso yo creo que es crucial, porque muchas veces los traductores noveles, en su afán por empezar a traducir lo antes posible, acaban trabajando para cualquiera, cuando realmente quizá lo que deberían hacer es valorarse más a sí mismos y saber que son profesionales especializados en un ámbito concreto, porque los traductores, por supuesto, trabajamos o podemos trabajar para diferentes ámbitos, pero generalmente acabamos especializándonos. Y el objetivo de esa especialización es precisamente ese, de algún modo, enriquecernos o dar un mayor valor al servicio que ofrecemos. Y por tanto, no queda otra que acabar dirigiéndose a empresas que valoren ese servicio. Hablábamos recién concretamente de una tarifa. Damián decía 2 centavos de dólar al traductor, y nosotros sabemos positivamente que ellos están llevando 10 centavos de dólar por el trabajo, el servicio que están ofreciendo como en general mínimo, al exterior. Como mínimo. Y a veces, además, detectamos que hay 2 o 3 niveles de intermediación. Está como decimos, el bolsero local, que toma trabajo a granel, por así decirlo, del exterior, que a su vez hasta hay otro grado de intermediación. Y en el medio se van perdiendo muchísimos recursos. Para el profesional,
Claro, que- vos tenés, por claro. ejemplo, vos tenés una tarifa de traducción que es un 100%, ¿no? La tarifa es el 100%. Bueno, después tenés un grande, no vamos a decir nombres, pero ya todos lo saben, una gran empresa, la empresa más grande de traducción del mundo, que se lleva por lo menos el 50% de Sí. esa tarifa sin hacer nada. Perfectamente. Y después de esa tarifa le paga un 20, un 25% o un 30%, por ejemplo, a una empresa de traducción en la Argentina, porque la gran mayoría de las empresas de traducción en Argentina trabajan de esta manera, como dice Santiago, Ajá. para las grandes agencias de traducción del mundo. Entonces, el traductor termina cobrando un 5, un 10%, porque además no solo hay varios niveles de intermediación, sino que también hay varias etapas, como porque para asegurarse de que esa traducción salga bien, después le ponen un editor, después le ponen un corrector, otro más, y entonces en definitiva pero se sigue trabajando en que el traductor no tenga en claro cuánto es lo que vale la traducción que está haciendo, porque Claro. en definitiva eso va a ir para su agenciero local, que después a su vez va a ir para el agenciero internacional, Claro. y el valor de la traducción por ahí está en el orden de los 25 centavos de dólar, Claro. y acá está cobrando 2 centavos de euro, 25 centavos de peso, ¿no? Claro, que les interesa el ocultismo, el que no se sepa realmente cuánto hay Ahí, detrás, en qué presupuesto están manejando para de esa manera, de algún modo, acabar incluso haciéndose las víctimas, como decíais vosotros, ¿no? ¿Y Expertos en ocultismo. ¿Cómo se En puede, ocultismo, sí, cómo se puede combatir eso? Es decir, ¿qué se puede hacer ante este tipo de empresas, llamémoslas explotadoras, que de algún modo juegan sus cartas, se hacen las víctimas y de algún modo se aprovechan o se benefician en demasía del trabajo del traductor? ¿Qué cosas se podrían hacer? Bueno, una de las cosas que venimos haciendo con Damián y en los ámbitos universitarios y cuando damos charlas en general de orden profesional es exponer la situación, porque la gente no lo sabe. No se le puede tampoco echar la culpa a gente que no está informada, que en general es gente joven, que les vienen con este discurso de pobrecitos nosotros. Claro. Mirá, imagínate que te tengo que pagar dentro de 3 meses porque a mí me pagan dentro de 3 meses y encima me pagan poco. Claro. Cuando vos empezás a exponer la situación real, la gente empieza a abrir los ojos y empieza a cobrar lo que corresponde. Y eso es parte del cambio que se está gestando. Totalmente Ya no de se puede acuerdo. engañar a la gente diciéndole yo cobro 3 centavos en el exterior de dólar. Mentira, queda claro. No, pero además también hacen mucho trabajo en el que, y se esfuerzan para que el traductor no considere, por ejemplo, a una empresa de traducción su cliente, ¿no? Ajá. Porque esto que hablaba Santiago es importante. Por aquí muchas veces te dicen, sí, acá te paso esta traducción, la tarifa, el presupuesto que tengo es este, pero además de eso, después te lo voy a pagar cuando me lo pague mi cliente. Ajá. Entonces, si vos te montaste una empresa, tenés esto y todo, y no, o sea, el traductor tiene que entender que la empresa de traducción es un cliente también, es un tipo de cliente, Claro. no es un estudio de beneficencia ni nada por el estilo. Entonces, yo puedo además negociar tarifas. Por ¿Por qué supuesto. tengo que aceptar la tarifa que me da la agencia? Yo, como vos decís, sé que tengo que saber que el producto, porque muchas veces uno lee en los foros gente que se queja de este tipo de cosas y después escriben muy mal, te das cuenta. Inclusive algunas claro. veces algunas personas copian intercambios que tuvieron con los clientes y vos decís, pero ¿cómo? Le escribiste a ese cliente y encima le estás reclamando que te pague más, agradecé que te pague, ¿no? Pero bueno, son casos excepcionales eso, pero en líneas generales es como decir, bueno, vos tenés que hacerte cargo. Algunas de estas empresas de traducción, si el cliente no les pagó, después no le pagan al traductor. Pero Claro. ¿cómo? Si el cliente, tu cliente o es la empresa de traducción. Claro. Entonces tienen que empezar a manejar. Pero también lo más preocupante, y eso es lo que más nos ha preocupado todo este tiempo, es cómo el traductor termina aceptando las condiciones impuestas todas, desde la tarifa, hasta cuándo me lo van a pagar, hasta que si me equivoqué 3 veces me descuentan el pago. O sea, cosas que bueno, fueron creando con un muy buen marketing, Claro. mucho tiempo, por lo menos acá en Argentina, muchísimo tiempo sin que nadie dijera nada sobre el tema. Claro. No sé cómo será eso en España, ahora nos vas a contar, Rafa, Sí. pero acá nosotros hemos notado un poco el cambio a partir de que se empezó a hablar de esto. Mira, la comprobación también está de que se puede cobrar bien y que ahí es cuando la gente empieza a darse cuenta de la realidad. Cuando apuntan a clientes directos, se olvidan un poco del tema Por de supuesto, claro. la agencia, el intermediario o como lo quieras llamar, y va a buscar su propio cliente y de pronto descubre que le pasó una tarifa de las que sugieren las asociaciones profesionales acá, que probablemente luego hablemos del tema de las tarifas sugeridas, y se encuentra con que el cliente no les hace ningún tipo de problema. Entonces todo ese llanto que escuchaban en el medio es mentira.
Porque si al cliente, que además el cliente generalmente es una empresa, vos le pasás una tarifa, aunque fuera entre comillas alta, si le solucionás el problema, el cliente te lo acepta. El cliente Todos paga. lo sabemos y te lo paga. Y además Y te paga está, incluso adelanto, o sea, hay... Sí, totalmente. Y además está abierto al diálogo y de hecho te permiten de alguna manera hacerte valer. Yo he ido a entrevistas de trabajo para conseguir proyectos en los que me han preguntado, bueno, ¿qué vas a hacer? Y yo les he explicado, pues voy a hacerte esto, esto y esto. Y este trabajo vale esto, porque son tantas horas, porque tengo que dedicar este tiempo. Y ellos, sin ningún problema, me han dicho, pues muy bien, nos parece estupendo, nos parece razonable, y me han pagado una tarifa, incluso a veces 2 y 3 veces superior a la tarifa que me podía pagar una agencia de traducción u otro tipo de intermediario que siempre, como decís, va a buscar una tarifa a la baja. O sea que sí, estoy completamente de acuerdo con Santiago en esto de los clientes directos. Se busca desvalorar al traductor, ¿no? También. Y además, es cierto que por ahí no todos estamos preparados para trabajar y enfrentar al cliente directo. O sea, si vos te especializás en, no sé, en industria del petróleo, ir a buscar a esa empresa que está cavando pozos y que necesita traducir un informe de factibilidad, pero después... está bien, uno puede trabajar con la agencia, no hay ningún problema si uno le parece mejor, pero tampoco rendirse a los pies porque sabe que también le está solucionando un problema incluso cuando es una agencia, porque su agencia tiene un cliente final y si para la persona que es dueña de la empresa recibe tu traducción y así como la recibe se la da a su cliente final, no hace nada y está bien que se lleve un porcentaje por el marketing, por lo que sea, y que es lo mismo que si un colega, ¿no? Si yo le paso una traducción a Santiago y es un cliente mío, es lógico que yo me lleve un porcentaje de esa traducción porque el cliente en definitiva es mío. Pero digo, en el caso de las agencias iba a hablar justamente de eso, porque yo vengo de una época donde estábamos mucho más acostumbrados a pasarnos trabajos entre nosotros y como en cualquier profesión, yo también soy abogado y es lo normal que si yo te consigo un caso, te derivo un caso, vos me des un porcentaje como atención de el caso que yo te conseguí. En la traducción pasaba históricamente lo mismo. 20, 30% encima sobre tarifas que eran buenas. ¿Qué pasa? Esto se altera un poco con el tema de la aparición de las agencias. Y querría hacer una aclaración importante. No es de por sí mala la agencia, no es de por sí malo el intermediario. No, por supuesto. Porque también se ha utilizado esto para, de una manera falaz, atacar nuestro discurso, diciendo, bueno, pero entonces, hasta con sorna, bueno, las agencias son culpables de todo. No, no son culpables de todo. Y hay agencias que pagan muy bien, intermediarios que pagan muy bien. Yo trabajo para una agencia de Estados Unidos, 10 centavos de dólar, alguna agencia de Holanda, Francia, España, 8 centavos, 9 centavos de euro. Se pueden encontrar fácilmente agencias que te paguen bien y que además de algún modo justifican la labor que hace, ¿no? Porque es lo que decís, puede haber un intermediario que simplemente coja la traducción que tú le das y se la entrega al cliente, pero puede haber otros que pues tengan unos controles de calidad específicos, que tengan unos gestores de proyectos que coordinen a un grupo de traductores amplio y que se encarguen de gestionar las cuentas de los clientes con una mayor solvencia que un solo traductor, ¿no? En ese sentido sí veo que las agencias puedan aportar un valor, pero realmente tienen también que demostrar, igual que el traductor demuestra con su trabajo y con su oficio lo que vale, la agencia también debe hacerlo y también debe ser justa desde un punto de vista moral y quedarse con un dinero o con una cantidad de dinero razonable, porque si no acabamos traspasando los límites de la explotación, que es lo que realmente no interesa a ninguna de las dos partes, creo yo. Evidentemente a ellos si se lucran les interesará, pero yo creo que a la larga es muy malo porque les hace tener una mala fama. Un debate importante sobre el tema de la publicación o no publicación de tarifas, porque allá creo que las asociaciones y el colegio publican sus tarifas abiertamente, de manera que los traductores las pueden consultar y pueden tener una referencia clara de cuánto se debe cobrar. Aquí en España y en otros países ocurre que no se permite o no está bien visto publicar tarifas. Acá en Argentina no es solamente que lo hace el Colegio de Traductores Públicos para los casos en donde
sí o sí se necesita una traducción pública. Las asociaciones en general de traductores también publican tarifas, ¿sí? La ATI publica tarifas, o sea que no es una cuestión, o sea, digamos, la que sería el equivalente en cierta medida a CETRAD. No es una cuestión, me parece que habría que verlo en el tema, está bien, hay normas superiores que lo prohíben seguramente, pero digamos, no. Hay algo muy interesante que se relaciona con un fenómeno que hablábamos antes de terminar pagando como corresponde los trabajos. Los mismos que ahora comprobamos en la realidad que están pagando, ofreciendo tarifas incluso superiores a las sugeridas por el colegio, sí. Antes, hace casi diría meses atrás, te decían que esas tarifas eran una locura. Ahora, ¿cómo? Era una locura, pero ahora lo podés pagar. Claro. ¿Qué es lo que cambió? ¿Cuál es la diferencia? Y cambia también quién es el destinatario de la traducción. Claro, si yo quiero si tengo un cliente importante, voy a contratar a un buen traductor. Entonces pasa, no vamos a creer esto de que todos los traductores que están en el mundo son buenos, porque tampoco es así. Totalmente. En todas las profesiones hay variaciones. Quiero cerrar con esto, Santi, para esa reflexión final de cómo podemos cambiar, qué cosas sí o sí tenemos que decir esto no es negociable, no solo desde el punto de vista de tarifa, sino también desde la capacidad del traductor, y no solamente para traducir, sino también que te ha pasado, me imagino, alguna vez de ser un traductor que no es solamente alguien que se sienta a hacer palabras, sino responsable y un montón de cosas que son útiles. Yo lo voy a empezar desde las tarifas, porque justamente no hay ningún tipo de obligación más que moral en nuestro caso. Y de vuelta, esta obligación moral tiene que ver con la pertenencia a una institución y a respetar y a una profesión y a una también, profesión, no una institución y una profesión, y a respetar, y hay que respetar eso, porque en nuestro caso funciona de la siguiente manera. La misma persona que te está diciendo no puedo pagar tanto, y sabemos que gana mucho más sobre eso, está muy feliz poniendo en su página web que pertenece al colegio, por ejemplo, el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, si vos no estás en condiciones de aceptar ciertos requisitos, bueno, desmatriculate, pero no se quieren desmatricular tampoco. Ajá. Entonces, ahí viene uno de los primeros problemas. Sí, históricamente varias empresas o dueñas de empresas que eran traductoras públicas que se las sancionaron. Algunas han terminado dándose baja la matrícula, pero muchas siguen. Y no solo eso, sino también personas que hemos denunciado, que han denunciado a otros traductores en lista negra, que eso está bueno, ¿no? Un poco, si bien Rafa vos decís, hay leyes y demás, está bueno también saber que las redes sociales hoy son una especie de paraguas legal en donde siempre dentro de un marco de respeto y sin nada extraordinario, podemos comentar estas situaciones, hablar, discutir, decir, y eso es importante. Sí, y hay algo muy importante de las tarifas que aclarar, que lo decimos muchas veces nosotros en las charlas. Las tarifas que publican en general las asociaciones profesionales, por lo menos en Argentina, tienen que ver con un estudio de mercado, si se quiere, o un estudio económico de la realidad, valga la redundancia, de la economía en un determinado momento. ¿Qué queremos decir con esto? Las tarifas no salen de la nada, no son un capricho, las tarifas sugeridas. Las tarifas sugeridas, vos recién mencionaste el tiempo, surgen de calcular tiempo por costo de vida, por vivir razonablemente bien, por impuestos, por costos fijos, etcétera, etcétera. Vacaciones, de ahí impuestos como monotributo acá en Argentina. Entonces no son antojadizas esas tarifas. Por eso estamos defendiendo mucho ese tema. Porque lo que hay que, y acá voy a lo de la gente joven, la gente que recién empieza, una de las cosas que tiene que tomar en cuenta es que si aspira a vivir bien de su profesión, lo que le decimos, bueno, vas a tener que guiarte con tarifas como estas o similares, porque si no, no vas a poder vivir bien nunca de esto. Claro. Entonces, ese es el primer consejo para la gente joven. Y luego está el riesgo también. A mí hay una frase que me gusta mucho, es que si no cobras lo que vales, acabas valiendo lo que cobras. En el sentido de que si tú quieres cobrar menos, al final, si quieres ganar más, vas a tener que trabajar más, vas a tener que traducir más rápido. Y eso, al final, redunda en una mala calidad, de manera que tu trabajo va a ser peor. Y al final vas a acabar siendo un traductor de todo a 100.
un traductor barato que no va a saber vender la calidad o dar la calidad que debería Es dar como por esos locales que te venden todo por €1 o lo que sea. Que Efectivamente. podés comprar muy barato, pero no te va a durar nada, no te sirve. O sea, no. Efectivamente. Entonces, ahí también es una cosa que yo también quiero decir, que ya lo dije un poco antes. Hay una cuestión de dignidad importante en el sentido de que los traductores tenemos que valorarnos mucho a nosotros mismos y nosotros tenemos que saber que tenemos que estar a la altura de cualquier otro profesional. A la altura de... Porque hablábamos antes de los electricistas, hablábamos antes de los fontaneros, que para mí son lo más de lo más porque vienen acá a casa y me resuelven un problema gordísimo que yo no sé resolver. Y si les tengo que pagar el dinero que sea por resolver ese problema, yo se lo pago y no se lo voy a discutir. Con los traductores tiene que ocurrir lo mismo. Un traductor tiene que aspirar a cobrar lo máximo por su trabajo, siempre evidentemente dentro de un precio razonable. Entonces, Santi, una reflexión, insisto, no solo para los jóvenes, sino también para aquellos que están trabajando hace varios años, pero quizás se ven como en un laberinto del cual les resulta difícil salir. Por ahí la primera reflexión tiene que ver con algo que venimos hablando en toda esta charla y a lo largo de muchas charlas, que es informarse. A ver, tratar de ver un poquito más allá de la comodidad de lo que me ofrece un intermediario o X persona en un determinado momento y salir y comprobar en el mercado, que es muy fácil hacerlo, cuánto se está pagando por un servicio, cuánto está dispuesto a pagar el cliente por un servicio, y se van a dar cuenta a partir de eso que la realidad está mucho más cercana a lo que decimos nosotros que a lo que le están diciendo del otro lado. Quizás es una cuestión también de paciencia, ¿verdad? Porque muchas veces los traductores jóvenes, lo que decíamos antes, con tal de empezar a trabajar ya, aceptan cualquier cosa y pierden ese tipo de cuestiones, se les van de la cabeza, ¿no? Desaparecen cuando realmente deberían tenerlas presentes. Nosotros en las charlas, de hecho se ha titulado en las charlas de esta forma lo del cortoplacismo. Ajá. Pensá en el mediano y el largo plazo, pensá cómo te querés ver vos proyectado de acá a un tiempo, porque si vos pensás en el corto plazo no salís más de ahí. Esa es otra de las reflexiones que tratamos de transmitir siempre. Claro, no pienses en juntar plata para comprarte un celular ya, sino pensá en el día de mañana, en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Y muy importante otra vez esto de que por eso también, Rafa, nosotros hacemos un poco este programa, informarse. La verdad es que ¿cuántos ejemplos hemos leído de, por ejemplo, en el rubro de la traducción audiovisual, para poner uno, de empresas que pagan €1.50 el minuto, y llega Netflix, irrumpe en el mercado y publica como si nada un PDF donde dice que la tarifa que paga es $8? Entonces, digamos, ¿cuál es la realidad, no? La realidad que te cuentan, que te quieren contar algunos, o que vos... Porque por ahí no lo lees en un foro, quizás intercambiaste solamente con una agencia de traducción y te dijo, este es mi budget, mi presupuesto es 2 centavos de euro. Y vos decís, ¿será que es así? ¿Será que el mercado es eso? Bueno, entonces informarse, participar de los grupos, compartir la información que uno tiene, también es muy útil para que sigamos creciendo como profesión y como profesionales. Bueno, gracias a Santiago realmente, porque es un amigo de la vida, no solo de la profesión, que está muy buena esta profesión, tener amigos de la profesión, porque justamente te sirve para informarte, conocer, pero la verdad que está muy bueno también cuando encontrás amigos de la vida y realmente es un placer siempre escucharlo. Muchos lo habrán escuchado por primera vez allá en España o en otros países de América Latina, así que sin duda más adelante lo volveremos a tener con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, y hasta aquí la entrevista de esta semana con Santiago Murias, muy interesante sobre el tema de tarifas y sobre un montón de cosas y propuestas que esperamos que leer qué piensan sobre eso en los comentarios, en las redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, pueden dar me gusta a nuestro sitio web en The Translation Show, también estamos en Instagram y por supuesto en los comentarios acá abajo de YouTube pueden también dejar sus ideas, lo que piensan, las propuestas, lo que tengan ganas, y para charlarlo también más adelante, Rafa. Pero por favor, con un tono cordial, que sabemos que este es un tema que por momentos la tensión puede subir, así que vamos a tratar este tema con cordialidad, por favor, que no corra la sangre. Y nada, chicos, pues lo que ha dicho Damián, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa que también va a ser sorpresa. Así que nada, estaremos ahí atentos leyendo vuestros comentarios aquí en YouTube, en redes sociales y demás. Y sin más dilación, lo dicho, nos vemos la semana que viene.